¿Empezamos? ¿Sí? Ujú. Pues hoy empezamos otra vez sin vídeo. Vale, ¿Cómo que? No, no, que ya sé que sabes que empezamos otra vez sin vídeo, pero hoy dijimos la última vez que íbamos a hacerlo con vídeo. pues hazlo, hijo mío. No me veo tan mala cara. Hoy, ¿qué quieres que te diga? Esto es lo que hay. Pero hacemos una cosa, cuando estemos en Glastonbury, grabamos uno juntos. Vale, me decoraré mucho. Claro, pero allí como estamos en la casa juntos, grabamos uno juntos allí, aprovechamos para estar allí y grabamos uno los dos. Vale, vale. Bueno, que sepas que nos están escuchando ya. ¿Quién? La gente, los oyentes, los que nos sigan, los que... Oh, vale, vale, vale. Yo digo, ¿quién? Vale, eh, vamos ahí. Vamos, venga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que nos estés escuchando, a todos, a todas. Y hoy tenemos un temita nuevo en donde hemos puesto pactos, perdón, versus libre albedrío. Que como estábamos ahora María Belén y yo hablando de la palabra versus, que bueno, pues llegado a X tiempo, pues se adquirió como contra, entonces esto sería pactos contra libre albedrío, pero realmente, para que lo sepáis, la palabra versus viene del latín, y al venir del latín, en latín significaba hacia a, o sea, se frente a o hacia a. Entonces, bueno, en este caso, pues nosotros tenemos el versus más asociado a hacia a. Entonces, bueno, pactos hacia libre albedrío. Entonces, bueno, vamos a definir un poco los dos aspectos para que no queden claros, porque cuando hablamos del libre albedrío, la gente empieza a pensar que, bueno, que nos condicionan el libre albedrío, y cuando hablamos de pactos dicen, bueno, pues si tenemos libre albedrío, ¿por qué tenemos pactos? Porque si los pactos no se pueden romper, si los pactos están para cumplirse, sí, sí o sí, pues entonces ya no tenemos libre albedrío. Pues bueno, vamos a hablar un poco de ese tema y a ver si vamos clarificando un poco las situaciones. Así que, Belén, señores del sonido. Bueno, dice que vamos a hacer el saludo de paz y amor para toda su humanidad, ¿no? Para todos nosotros, que somos todos uno. El juego de libre albedrío es un juego bastante interesante y bastante manipulable en realidad por todo el sistema, ¿no? Partiendo del libre albedrío, vamos a ir para una comprensión del día a día. ¿Qué libre albedrío tienen ustedes? ¿Qué libre albedrío tienen ustedes? Prácticamente ningún libre albedrío. ¿Por qué? Porque viven secuestrados por el lenguaje de los números. Tal hora, tal momento, y no importa si ustedes tienen la libertad de que en ese momento pues quieren desarrollar otra actividad. No, porque el reloj, el lenguaje de los números le marca que esos días no son realmente útiles para ustedes. Entonces, cuando hablan de libre albedrío, den más amplitud. Libre albedrío, tampoco, por supuesto, cuando ustedes tienen o definen o generan una manera de vivir contraria a lo establecido en esa tercera, cuarta dimensión unificada ya, ¿no? Porque se tienen que atener a la norma. Y la norma es que establecen parejas que cumplan, evidentemente, con sus expectativas. No es el libre albedrío, porque ustedes no son libres, pero no son libres porque ustedes decidieron encarcelarse o deciden en cada momento encarcelarse. Ustedes dicen, bueno, ¿qué nos están proponiendo? Que hagamos lo que queramos, que una anarquía, una... No, 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 no. Hablamos de equilibrio y que ese equilibrio, ese libre albedrío, es una situación, es un término que si ustedes le llenan de su contenido, les permite generar eso que ustedes quieren experimentar y vivir. Es decir, cómo yo quiero organizar y quiero realmente generar en mi vida. Y ustedes dicen, eso es salirse fuera de un sistema. Si nosotros decimos no,
es transformar realmente ese sistema o crear un sistema porque son generadores. Cuando Iván y María Belén nos proponen la charla de hoy, entonces, bueno, pues Iván proponen, me han pedido que digan quién es Dios. Y entonces nosotros decimos, mírense ustedes y cada uno de ustedes tiene la esencia de dónde proceden, de ese Dios generador, que son ustedes, que son parte realmente de ustedes. Entonces, si ese Dios que ustedes a veces tienen ajenos a ustedes, tienen todo el poder y tiene toda la parafernalia que han hecho alrededor de esos dioses, imagínense que todo eso en un microcosmo son ustedes. ¿Qué dificultades tienen ustedes para que experimenten la vida como ustedes quieren experimentarle? El libre albedrío, el resurgir, porque ustedes hablan de que el planeta Tierra es un planeta de libre albedrío. Pues cuando se consideró hacer el experimento que ustedes están experimentando, eh, se estableció ese libre albedrío como un aprendizaje de las guerras cósmicas que en realidad todos han experimentado, vivido antes de venir al planeta. ¿Y cómo puede ser esa circunstancia? Pues esa circunstancia es que el concepto de individualidad ustedes no lo tenían. No lo tenían, simplemente era todo unidad, era todos a la unidad. Entonces, esa determinación, todas las acciones realmente que ustedes hacían, que ustedes elaboraban, era cómo y para mantener esa unidad. Cuando esa situación realmente nació realmente con esas comparaciones, empecé a darse cuenta de esa individualidad a través de todo lo que desarrolló en sus planetas. Merlín es el que comentó y dijo, no todos tienen que sustentar, digamos, la unidad, todos para uno, sino realmente cada uno en la individualidad y en la libre elección, realmente, no como la viven aquí, la libre elección, entonces sustentamos y creamos y generamos diferentes variedades con la misma frecuencia que sustenten al uno esta unidad. Entonces se cambió realmente la dirección de cómo el concepto de uno, de unidad. El uno soy yo, el uno es usted, cada uno es el uno iluminándose y aportando realmente para formar o confluir esa unidad que realmente son. Cuando llegan ustedes a hacer este experimento planetario, existe ya de antemano esa polaridad, ¿no? Porque es verdad, es cierto que ustedes tienen libre albedrío, pero el libre albedrío no le marca el hacedor, digamos, el hacedor, el que hace. No lo hace, no lo marca el hacedor. Lo marca realmente el hacedor, realmente lo que como perteneciente a la tierra, digamos, se ve, no sometido, vive la experiencia que tenga que vivir y que tengas que experimentar para que se cumplan los pactos que el yo soy, la esencia, ha pactado antes de venir al planeta. Puede hacer realmente y habitualmente en esa desconexión en la que viven, pues experimentan todo lo que quieran experimentar, porque el hacedor siempre va a ir o se aferra a una creencia o a unos dioses, a unas filosofías realmente y van ahí como corderos o realmente se hace esa alineación realmente con su esencia, va
considerando realmente algo más, ¿no? Algo, incluso en los contextos religiosos, filosóficos y demás, empieza a aportar su propia semilla o a su propia comprensión. No es lo que diga, no es lo que me mande, no, sino realmente qué comprensión yo hago. Y empiezan a iluminarse realmente tanto el personaje como el hacedor para realmente alinearse con su plan divino de amor, con aquello o aquella misión que han traído o que ha venido a aportar. Esta situación lo que hace es pues ganar tiempo, por decirlo así, y el ganar tiempo en su planeta que no existe, lo que evita es mucho sufrimiento, mucho experimentar innecesariamente desde la amargura, desde el dolor, desde la pérdida, sino que con esa conexión, ¿no? Con esos pactos, en realidad lo que hacen es acortar el camino para lograr esa comprensión y esa plenitud. No estamos, por favor, vendiendo un paraíso, no, sino ese paraíso interno realmente que su propia iluminación les permite, porque evidentemente sí que pueden transmitir esa frecuencia vibracional, pero por supuesto no esas creencias o esa manera de ver la vida o ver el universo es de ustedes y se debe quedar realmente en ustedes para no volver a esas filosofías, a esas religiones y a tantas dificultades que están experimentando realmente en su planeta. Sin ningún contexto, por supuesto, religioso, ni filosófico, ni demás. En muchas ocasiones están esos personas que se adelantan a esa línea del tiempo, que acceden a esa línea del tiempo, o esos profetas digamos, acceden a estas líneas del tiempo y entonces dicen como palabras y así se cumplió. Claro que así se cumplió. No es que hayan sido pastoreados, no, no, sino que de esta manera, con esas acciones, ustedes se alinearon con su plan divino de amor. Entonces, efectivamente, la polaridad está servida, ¿no? O ustedes pueden decir, bueno, o yo soy libre o no soy libre. Y decimos, son libres realmente porque eligieron, el hacedor hace lo que quiere, pero realmente los pactos no se hacen aquí en el planeta, sino los pactos lo hacen antes de venir al planeta Tierra. De ahí el título, tal y como está puesto, si lo habéis visto, que pone libre albedrío versus pactos. Eso implica que, recuperando lo que dije al principio, que es hacia, depende realmente del latín, versus, que significa hacia, pues es del libre albedrío. Empezamos del libre albedrío, que es lo que hemos vivido y experimentado pues durante todas estas vidas, vamos hacia esos pactos. O sea, sí, transformamos ya nuestra forma de ver nuestras vidas desde ese libre albedrío, desde voy a hacer lo que quiero, cuando quiero, de la forma en la que quiero, y lo vamos ya dirigiendo hacia esos pactos. Vamos a ver un poco más el tema del libre albedrío para que se vaya quedando un poco más claro. Eso de que tenemos libre albedrío, efectivamente nosotros podemos hacer lo que queramos cuando queramos. Si existen unos pactos, como estaban diciendo los señores de sonido, esos pactos se hacen en la multidimensionalidad. Antes de bajar aquí a este plano físico, adquirimos unos pactos, ya sea con nuestras parejas, con nuestra familia, con la gente que tenemos en nuestro entorno. Esos pactos que nosotros establecemos, sea con quien sea, son inamovibles e irrompibles. Esos pactos, la intención es cumplirlos, sí, sí o sí. ¿Qué pasa? Que una vez que eso lo hacemos, como dijeron los señores de sonido, desde el yo soy, pero una vez que nosotros reencarnamos y nacemos de nuevo en nuestro cuerpo físico, la opción del libre albedrío está ahí para nosotros. Nosotros podemos decidir si queremos cumplir esos pactos o no. Algo dentro de nosotros siempre nos va a llevar a cumplir esos pactos. Incluso puede que se vayan dando situaciones en nuestras vidas para que esos pactos se cumplan. Pero nosotros podemos, desde el personaje, como decían los señores de sonido, desde el hacedor, renegar de esos pactos. Evidentemente, cuando yo reniego de un pacto, tiene unas consecuencias para mí. ¿Por qué? Porque si yo vengo con algo muy establecido y ese pacto es para mí, para otra persona,
pues evidentemente si yo dejo de cumplir eso tiene unas consecuencias, tanto para mí como para la otra persona. Y eso es lo que decían los señores de sonido, eso va a implicar un mayor sufrimiento dentro de nuestra existencia aquí en la Tierra, porque en vez de ir por el camino que está marcado, pues nosotros decidimos pues no hacerlo. Entonces eso va a implicar pues una serie de experiencias a las cuales no deberíamos o no tendríamos que acceder a ellas si decidimos, evidentemente, cumplir con esos pactos. Pero nosotros tenemos ese libre albedrío para hacer un poco lo que queramos. Pero al mismo tiempo, no tenemos el libre albedrío de todo, no solo por los pactos que tenemos establecidos en la multidimensionalidad, sino también porque nuestro libre albedrío está completamente manipulado. Está completamente manipulado por las creencias, por los condicionamientos que hay a nivel social por donde hemos nacido, por la religión que tenemos. Vivimos condicionados por muchas estructuras que hacen que el vivir en libertad sea muchas veces inconcebible, porque es salirse de ese sistema y es algo que nosotros no vemos, no contemplamos en muchas ocasiones y que al mismo tiempo creemos que no es posible salir del sistema. De ahí venía pues un poco la conversación que teníamos antes María Belén y yo, de decir, oye, ¿cómo se basa ese proceso de generación? El proceso de generación muchas veces ya no es que no digas quiero generar, no, es lo único que hago es observo en el exterior lo que me gustaría o lo que no me gustaría, pero el generar es algo interno, es decir, yo desde mi yo soy me gustaría generar esto en mi vida, no tiene nada que ver con lo que hay ahí exterior. Y muchas veces no somos capaces de ir a ese proceso de generación porque estamos extremadamente condicionados por todo lo que hay a nivel tanto social como de creencias. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede un poquito claro. Si hemos visto Matrix, por ejemplo, pues Neo era el elegido. Entonces el pacto de Neo, su pacto era convertirse en el elegido. Si vemos la película de Doom, que también es otra que a mí me gusta mucho, bueno, pues Paul Atreides era el elegido y el destino, el pacto que tenía Paul Atreides para convertirse también en el elegido. Tanto Paul Atreides como Neo pueden decidir no hacer eso, pueden decidir renegar del pacto que tienen. Pueden decidir no quiero llevarlo a cabo, pues porque me da miedo, por las consecuencias que tiene y demás. Bueno, pues eso implicará que su vida va a cambiar y van a tener una vida asociada a otras estructuras diferentes a las que serían si ellos deciden ser el elegido. Evidentemente eso va a tener unas consecuencias para ellos. Si deciden hacer su papel de elegidos, evidentemente tienen que pagar un peaje, unas consecuencias por ese papel, pero también les va a generar mucha más plenitud porque van a hacer aquello que vienen a hacer. Si deciden no ejecutar ese papel, bueno, pues las consecuencias serán que no van a llegar a acceder a tener esa plenitud y al mismo tiempo, bueno, pues experimentarán posiblemente un mayor sufrimiento del que experimentarían ejerciendo su papel como los elegidos, aunque fuera pues menos sencillo que elegir una vida pues mucho más tranquila, mucho más plácida y no decidir hacer pues lo que tienen que hacer. Es un poco un ejemplo para que nos hagamos una idea de que el libre albedrío existe, pero que los pactos están ahí y son inmutables. Esto es un ejemplo así a lo grosso, pero luego también hay otros pactos que se tienen que dar sí, sí o sí, porque claro, dentro de los pactos no es el pacto, no, hay diferentes niveles de pactos. No podemos hablar de algo como inmutable, no, hay el pacto, no, hay pactos que se tienen a cumplir sí, sí o sí, como puedes decir, oye, pues en el caso de Neo tenía que ser sí, sí o sí. En el caso de Paul Atreides, pues bueno, pues tenía opciones de decidir él si quería o no quería. Bueno, pues cuando es un pacto que es sí, sí o sí, se van a dar las circunstancias necesarias para que tarde o temprano acabes ejerciendo ese pacto que venías a ejercer. ¿Qué pasa? Si yo puedo llegar a ese pacto de una forma cómoda y agradable, por decirlo de alguna manera, disfrutando de ese proceso, también puedes llegar a ese pacto pues golpeado porque tienes que colocarte ahí sí, sí o sí y no te va a quedar más remedio que llegar ahí. Y hay otros pactos que no son tan rígidos y que son más maleables y que no, sí están ahí para que nosotros los hagamos, pero que no condicionan tanto nuestra vida. No sé si con estos ejemplos pues le podéis dar un poquito más de sentido al tema del libre albedrío y del pacto y de cuando estamos más o menos condicionados. Vamos a añadir unas, unas notas. Em, los pactos están fuera del tiempo. Entonces, los pactos que ustedes realizan siempre, 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 siempre se cumplen.
a veces no digamos, en un tiempo, en la cárcel de tiempo, como cárcel numérica que hemos comentado, pero siempre se cumplen. Y si se ve un poquito que para eso tienen esos guías, esos instructores, que se van un poco desviando de su plan, se les prepara sin intervenir para esa situación. También esa, digamos, no intervención, pero intervención está, digamos, está pactado para dar sentido a que ustedes vengan al planeta. No vienen al planeta a pasar, o sí, no vienen al planeta a sufrir, sino a vivir unas vacaciones de conciencia para aportarlos pues a esa unidad, o para que realmente sepan que están dentro de la unidad y que no pueden, digamos, el juego de la separación se termina. Y también hay otros pactos que ustedes firman, pero que como los pactos habitualmente van acompañados de los protagonistas, como en las obras de teatro o de cine, una de las personas, de los integrantes, de los actores, digamos, expande conciencia, se da cuenta, ve toda la obra completa y libera a los personajes que decidieron que iban a intervenir en su vida. Entonces, inmediatamente quedan liberados, pero expanden conciencia. Entonces, inmediatamente la conciencia en esa liberación se incorporan en cada uno de los que iba a participar en esa obra. Es como ya todos los honores, todos los aplausos se les llevan, ¿no? Porque el juego que ustedes están realizando no es el juego del castigo ni el del premio, nada de eso, esos son asuntos suyos, sino realmente que en eso que han venido realmente, ustedes han venido a dar comprensión a lo que la historia de unas guerras estelares. Entonces, cuando ustedes comprenden, es decir, yo voy a hacer el pacto de dar comprensión a esto, o por qué realmente es tan complicado perdonar o es tan complicado. Y si en esa escena alguien trasciende, inmediatamente les libera a todos. No, no se trata de ahora tú sí, yo ya juego en primera línea, me voy a un teatro de primera y tú no, porque se trata realmente de ir unificándose para que ese ascenso sea, digamos, común, o sea, de la unión, independientemente del papel que cada uno tenga que desarrollar. Entonces, ustedes tienen la perspectiva de esta vida, pero bueno, ya se hablará un poco más adelante, Iván, de lo que es la multidimensionalidad en el planeta Tierra para dar comprensión a todo esto. Los pactos siempre están abiertos en el no tiempo, y la diferencia es que cuando ustedes tienen la conciencia, entonces ya están preparados, bueno, pues para alinearse con su propósito, con lo que tienen que hacer, pero no tengan tanta prisa con el tiempo porque es su gran trampa. Y cuando nos comentan de que no hay tiempo en este proceso, es que da igual, lo puedo hacer en esta vida, lo puedo hacer en la siguiente, lo puedo hacer en la siguiente. En esa multidimensionalidad en la horizontal, lo que hablábamos en el taller de este fin de semana, el miedo primigenio, que encontramos esa situación de que, bueno, pues todas las vidas pues permanecen con nosotros en este instante presente, todos los pactos permanecen con nosotros en este instante presente abiertos, y cuando llega el momento de poder ejercer ese pacto, bueno, pues lo ejecutamos. Y para un ejemplo, pues María Belén y yo, pues evidentemente ese pacto lleva con nosotros durante mucho tiempo de ejercer este papel de instructores de quinta dimensión, y cuando se ha dado la posibilidad de que eso se dé, porque no dependía solo de nosotros, sino también de cómo estuviese la Tierra para Gaia, para que ese encofrado de quinta dimensión realmente tuviera sentido, pues entonces aparecen los instructores, que son pues María Belén y yo, y entonces en ese caso pues se nos prepara para que podamos ejercer eso, pero ese pacto lleva abierto, pues podríamos decir, durante muchas vidas. Y respecto a los integrantes, es lo que hablábamos, lo que comentaba yo antes. Al fin y al cabo, los pactos los tenemos con nosotros mismos y con otras personas. Entonces, es una obra de teatro muy grande donde quien haya preparado eso y estructurado eso, ostras, tiene una capacidad buena para gestionar todos los actores, porque tiene mucho, mucho que mover y muchas cosas que colocar.
Entonces, realmente hay muchas personas que están implicadas y hay momentos en donde tú realmente ejerces tu pacto y otra persona no la ejerce, o al revés, o la otra persona sí que ejerce ese pacto y tú no acabas de ejercerlo. Y entonces, bueno, pues muchas veces eso se libera de ese proceso, que es lo que hablábamos antes, de que no son pactos súper, súper, súper cerrados. Y entonces, bueno, pues se te libera de eso. O, pues en el caso, pues el de María Belén y el mío era un pacto muy, muy, muy cerrado, que esta circunstancia iba a pasar sí, sí o sí. Cuando yo antes contaba y decía, bueno, que muchas veces, pues la vida te lleva a que te pasen cosas para cumplir ese pacto, pues en mi caso, pues me he roto los dos tendones de Aquiles para llegar a este punto diciendo, oiga, usted tiene este pacto, tiene este compromiso con nosotros, en este caso con los señores de sonido y con María Belén, y usted va a ejercer este papel quiera o no quiera. Pero bueno, son pactos muchas veces que son completamente cerrados. Entonces, claro, habrá gente que esté escuchando y diga, bueno, pues entonces Iván no tiene libre albedrío. Y volveríamos de nuevo a la conversación. Iván, desde su personaje, tuvo libre albedrío. Pero libre albedrío termina una vez que tomas conciencia de aquello que vienes a hacer. Cuando te das cuenta de aquello que vienes a hacer, el libre albedrío ya cesa. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tomé conciencia de que esto es lo que tenía que hacer y esto es lo que quería hacer, entonces directamente me alineé con los pactos, me alineé con todo eso, me alineo directamente con mi yo soy. En ese instante, cuando ibas a hablar, que te veo ahí. Y porque es justamente cuando empieza el libre albedrío, no cuando finaliza, cuando se alinean con su plan divino, no es cuando justamente finaliza su libre albedrío, sino cuando empieza su libre albedrío, porque el libre albedrío empieza cuando se alinea con lo que ustedes eligen ahí en los pactos. Eso sería su libre albedrío. Lo que hacen aquí es jugar a la desconexión y, bueno, a meterse en la rueda, pero no en la libre elección de lo que ustedes pactaron, se olvidan. Pero el libre albedrío empiezan cuando ustedes se alinean con lo que han venido a hacer. Yo soy libre porque es lo que he elegido hacer, pero se me olvidó, me perdí en el camino. Lo entiendo. Yo lo estaba diciendo desde la perspectiva del personaje. El personaje es yo hago lo que me da la gana, no tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, el libre albedrío estaba respecto a de pues como decir, yo hago lo que quiero, cuando quiero, de la forma que quiero y ya está, y punto. Entonces yo le decía, se termina porque en ese instante dejas de dar vueltas, dejas de estar aquí y de estar allá, sino que ya te centras exclusivamente en lo que tienes que hacer, en los pactos que tienes y ya, bueno, pues evidentemente no te dedicas a confrontarte contigo. El personaje, el hacedor, se pone ya al servicio del yo soy. Entonces el yo soy dice, vale, pues esto es lo que teníamos pactado, el personaje, el hacedor, que es lo mismo, entienden el pacto que había, entonces ya tenemos la libertad de poder hacer lo que queremos hacer, que ahí es lo que estaban diciendo los señores del sueño, tenemos la libertad de hacer lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque antes estábamos condicionados por ese libre albedrío que decíamos al principio, que era un libre albedrío manipulable, manipulado por las creencias, manipulado por las estructuras, manipulado por las religiones, era un libre albedrío donde parecía que sí que teníamos libertad para hacer lo que queríamos, pero realmente estábamos atrapados por los números, por el dinero, por las creencias, estábamos atrapados por todo eso. Entonces eso cesa y en ese instante en que yo ya tomo conciencia de esta situación, entonces, bueno, ya camino por el camino que me corresponde recorrer. De ahí la importancia de pues, ir tomando conciencia en estos momentos donde hay tanto movimiento, pues para pues, evitar pues, ese sufrimiento que se está experimentando por decir, oye, todas las estructuras parece que se caen, no sabemos dónde colocarnos, pero ni a nivel social ni a nivel individual. Luego, nosotros lo marcaríamos como importante lo de los pactos en este momento, porque ahora mismo con toda esta mezcla de la cuarta y la tercera dimensión y encofrado de la quinta, cuando ustedes llegan a un punto de conciencia de expansión que ya la quinta dimensión se sostenga, inmediatamente expanden conciencia a todas la cuarta y la tercera dimensión. Ya hemos hablado, o ya cumplen y se marchan. Entonces, lo importante es que el trabajo en común sería el trabajo en común de conciencia, no de creencias, sería realmente pues que encofraran, hubiera un buen encofrado de quinta dimensión, no de creencias, bueno, pues es decir, este trabajo de que han venido al planeta lleva mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo para ustedes, para nosotros dentro del no tiempo. Entonces, una manera de agradecer es decir, vale,
yo ahora mismo, gracias a todo lo que han hecho, ya hay la suficientemente escalera como para encofrar la quinta dimensión, inmediatamente ya no tiene sentido realmente el que la tercera y cuarta dimensión esté activa, ¿no? Inmediatamente se eleva, pero para eso se necesita pues una gran masa, ¿no? de conciencia que transforme o que libere en realidad, porque todos han venido con la misma, con el mismo propósito, ¿no? Que la Tierra con Gaia se alineen y que ascienda a esa quinta dimensión a otros niveles de conciencia, ¿no? Esto sería, por eso es tan importante entender que la acción de uno repercute en todos. Es abrir un sendero que no está transitado, abrimos un nuevo sendero donde todos empezamos al principio el sendero pues siempre cuesta, es el que va abriendo un poco el camino, siempre le cuesta crear ese sendero, pero luego los demás pueden circular con él, por él. La dificultad con la que nos encontramos es lo que contaban los señores del sonido respecto a las guerras cósmicas, que es que ese es un gran concepto que cuesta mucho asimilar. Nos han contado que estamos aquí únicamente para purgar como unas culpas, y no es lo que nos ha contado la Iglesia Católica, que hay que ser buenos, que hay que ser malos, pero realmente nunca se ha profundizado en qué hemos venido realmente a hacer aquí. Y entonces cuando hablamos de pactos, hablamos del libre albedrío, nuestro personaje empieza a darle vueltas a toda esta situación y empieza a decirnos, bueno, pues las posibilidades que, que son esos pactos, a qué vienen esos pactos. Entonces, si yo hago esto, el personaje empieza a darle muchísimas vueltas a intentar darle y encontrarle un sentido a lo de los pactos y al libre albedrío y empieza a llevarlo a situaciones que realmente no corresponden, porque cuesta mucho asimilar que todo esto que estamos nosotros experimentando y todo esto que vivimos aquí en la Tierra es una gran obra de teatro, Mm. que hemos venido a hacer un aprendizaje por lo que ha pasado en otros niveles dimensionales y que única y exclusivamente venimos a esto. Es muy complicado. Entonces la gente cuando le comentas esto dice, la vida no puede ser eso. O sea, la vida tiene que ser algo mucho más profundo, tiene que ser realmente, es que eso si lo planteas así es muy racional. Entonces, claro, la gente siempre, Muy profundo, o sea, al venir a dar comprensión a unas guerras que transitamos todos, yo creo que es importante cuando se da el valor, ¿no? El cuando decir, se le da el valor, pero la gente cuando dices, no, no, es que hemos tenido unas guerras cósmicas y dices, hostia, eso es mucho Star Wars. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que realmente hay algo más que esto. Me estás diciendo que entonces no nos morimos y no nos vamos al cielo y no termina todo esto aquí, que esto realmente no es una especie de purgatorio porque la gente ve la vida como un purgatorio, como algo. No, es un aprendizaje, es una es como un matrix, una experiencia que venimos a vivir para dar una comprensión a todo esto que pasó y es muchas veces inasumible para la gente entender que únicamente pues es un proceso de aprendizaje, no lo venga, no se ve así, o sea, cuesta mucho integrar eso porque, claro, si yo integro esa idea, que podríamos decir, es una creencia, bueno, podría ser una creencia, un sendero nuevo, una forma de ver las cosas diferente. Pero si integramos esa idea de que realmente venimos únicamente entre comillas, a hacer todo ese trabajo y ese aprendizaje para dar comprensión a eso, pues la gente tiene que empezar a plantearse muchas cosas más. O sea, tenemos que empezar, siempre empiezas a plantearte muchas cosas más, entonces el personaje ya se empieza a quedar muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. El personaje se queda pequeño cuando ya realmente se amplifica. Se amplifica. Es como la Tierra se queda muy pequeña cuando realmente amplificas y vas ya hacia el universo. Entonces, claro, cuando tú coges todas estas ideas y hablas de pactos, hablas de libre albedrío, el personaje lo que quiere es atesorar la información. Atesorar la información porque el personaje quiere ser el único, el elegido, el personaje quiere ser el que dirige, el que manda, pues esta orquesta, aunque realmente no tenga muy claro ni hacia dónde va, pero lo quiere hacer. Igual que antes, pues queríamos, la Tierra quería que fuese el centro del universo. Y cuando alguien venía y decía, no, la Tierra no es el centro del universo, pues entonces había un problema. Bueno, pues en esto pasa exactamente lo mismo. Cuando nos planteamos esto, es muy difícil de asimilar y de entender porque cambia toda la estructura. Entonces, hablar de pactos y de libre albedrío nos genera ese conflicto a nivel de pensamiento. lo que ocurre es que, Iván, cuando ustedes al hacedor, ¿no? Al personaje, eh,
digamos, se permite, es una liberación para el personaje alinearse o con dar protagonismo, ¿no? Que se aúna a su esencia, ¿no? Porque nosotros no estamos de acuerdo en que el personaje se hace pequeño, sino se hace grande. Ve que no es un número más, como se mueven aquí, es un número más, están apresados, están abocados, sino que realmente decir, vale, ahora ya encuentro mi posición en la tierra, ahora ya sé, ¿no? Ya sé, tengo una dirección, ¿no? Una dirección y no, evidentemente, porque el planteamiento de esperar siempre ajeno a ustedes, el personaje, no es que yo tengo que hacer algo para que me salven, para ser bueno, pues eso da al personaje amarrado, amordazado para cumplir unas situaciones con un miedo aterrador, ¿no? Pero cuando realmente se le dan un sentido que no manda ninguna religión ni ninguna ideología, sino que se encuentran con ustedes mismos, un encuentro realmente con ustedes mismos, pues empiezan a conectarse con el amor a ustedes, ¿no? Y ver lo relevante. Claro, cuando ven la relevancia que tienen, entonces cuando puede haber esa generación, esa comprensión. Mientras tanto, pues cada uno por una parte, que es habitualmente lo que está haciendo el hacedor, que está muerto de miedo, y el yo soy, pues alineándose con el personaje para decir, vamos a ver si a través de las religiones, a través de las filosofías, entonces están vendidos los dos, no hay realmente eh, la santidad no fuera, sino la santidad que su cuerpo acoja a ustedes, a su esencia, no la esencia de nadie, sino a su propia esencia. Es como un jarrón que está muy bien decorado y que está ahí en una esquina y de repente dice, vamos a ver este jarrón, perfecto, vamos a echarle agua y vamos a poner unas flores. Dice, vale, ya tiene un sentido, ¿no? Este jarrón, ahora ya tengo agua, ya luzco, ya pues un poquito y cada uno puede poner las flores, el agua, las piedrecitas, lo que le da la gana, piedras de colores, no piedras, pétalos de rosa, lo que quieran, pero ya está dando un contenido, digamos, a su vida, a su experiencia en el planeta Tierra. Yo decía que el personaje se hace pequeñito porque como tiene siempre el control de todo, pues el ver que todo se amplifica se vuelve pequeño, pero luego evidentemente como el personaje es parte del yo soy, pues al fin y al cabo se amplifica todo su experiencia, se amplifica toda su forma de entender, pero de entrada todo esto cuando planteas esto, pues hay mucha gente que se le sobresatura, ¿sabes? Queremos integrar la espiritualidad dentro del personaje y ahí es donde pues sobresaturas, no puedes entender, se te va la mente muy allá y dices, bueno, pues todo esto tiene que ser, pues como dice Belén, que es la palabra que siempre utiliza Belén, una chifladura. Pues tiene que ser, Bueno, por eso, bueno, es mirar o amplificar la mirada más allá de los límites que esas creencias pues les ha condicionado a ustedes y darle pues la importancia real que cada uno de ustedes tiene. Y podemos hablar entonces de ese viaje a Canarias. no lo vamos a hablar todavía, que aún no tenemos fecha colocada. Bueno, vamos a ir, vamos a Vamos a ir. ir en marzo, vamos a ir en marzo a Tenerife. Vamos a ir en marzo a Tenerife. eh, Tanto María Belén como yo, María Belén y yo, María Belén, vamos a ir hasta allá. Y entonces, bueno, vamos a poner esa formación que hemos hecho ahora recientemente online, pues la vamos a poner presencial en Valladolid, por Dios, es el hábito ya de decir Valladolid, en Tenerife, del encofrado de quinta dimensión, que lo que se busca pues es darle comprensión a esto que hemos estado hablando, pues para que todas aquellas personas que realmente quieran pues amplificar esa visión, darle un entendimiento, pues que el personaje no se aferre tanto pues a esas ideas, a esa forma de ver las cosas que todos ahora pues necesitamos, incluso los niños, como te comentaba antes con el caso este, pues los niños también, ¿verdad? Se les explica cosas y ya parece que no llega a la información, que no es suficiente. Bueno, pues para muchos de nosotros pues pasa exactamente lo mismo. Ya la información que hay, la forma de verlo y la forma de entenderlo ya no nos llega para todo lo que está sucediendo. Pues lo que buscamos con ese taller es darle esa comprensión, tener que tener esta comprensión, esta amplificación de cómo nos muestran, en este caso los señores de sonido, todo este viaje, todo este proceso que vivimos aquí en la Tierra,
Y bueno, todos aquellos que os apetezca, no tenemos la fecha todavía colocada, el fin de semana colocado, puede que sea el primer fin de semana o el segundo fin de semana de marzo, pero la idea es ir hasta allá. A mí este viaje me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en Tenerife, en el Teide, es un lugar mágico, pero no mágico que todo lo resuelva, ¿no? Sino mágico porque de ahí vino, donde se ubicaba la antigua civilización Atlante, de ahí vino la amnesia planetaria y entonces es un punto muy importante de reconexión. También porque este encofrado de quinta dimensión no está siendo una labor, digamos, fácil abrir para dar no unas creencias, sino una apertura a la persona, a la misma persona, al ser, ¿no? Al ser, yo soy, ¿no? Yo soy en comunión, toda junta para hacer o deshacer o para seguir mis objetivos, ¿no? Y amplificar y, bueno, pues en esta labor, pues tener, bueno, pues contar con personas, ¿no? Con personas que digan, bueno, pues vamos a ver de lo que va, ya que vamos al Teide o a Tenerife con esa reconexión con los atlantes, con todo lo que aconteció, pues nos gustaría tener, pues eso, pues a las personas un poquito que nos acompañase, que se iniciasen. Y bueno, y es mucha ilusión la que tenemos y que bueno, pues el teléfono en la página web siempre está y aunque todavía no esté la fecha, pero sí ya, pues si hay personas que quieran realmente moverse o estar allí, todos estos talleres, estas formaciones no pueden ser de multitud porque quien conoce nuestro trabajo es persona por persona, y no se trata de dar un discurso, porque entonces no se atendería a la individualidad, sino que se da preferencia a la individualidad, ¿vale? De cada persona. Entonces los talleres que se admiten como máximo siempre son 10 personas como máximo y 10 personas y trabajando realmente prácticamente sin descanso las horas que duran el taller. Y Eso es a mí una una... cosa que me gusta mucho poner siempre en la página es el qué puedes esperar de este taller. Es una cosa que siempre me encanta poner. No sé por qué, pero me gusta siempre poner qué puedes esperar de este taller. Y, y el taller de Tenerife, pues, ¿qué puedes esperar de un taller al que vienes a abrir la perspectiva? ¿Qué puedes esperar? Ya no es lo que pueda poner yo cuando lo escribo ahí, lo pongo en la página web y digo, bueno, puedes esperar de esto, pero realmente cuando tú tienes una forma de ver las cosas y de repente alguien te muestra otra forma diferente de hacerlo, planteároslo vosotros que nos estáis escuchando. Cuando ya has llegado un momento donde alguien te ha dicho, ah, mira, esto se puede hacer así, tú dices, ostras, joder, no me había planteado nunca esta situación, no me había visto yo que esto fuera posible. Pues esto me abre un abanico de posibilidades. Bueno, pues este taller es eso. Este taller es el hecho de observar y ver las cosas de una forma completamente diferente a la que nos han mostrado durante ese tiempo, durante todo este tiempo. Otra cosa diferente es que luego cada persona a nivel individual pues luego quiera profundizar, quiera hacer su propio trabajo, quiera hacer su propia reconexión con su multidimensionalidad en la vertical y con su yo soy. Eso es una cosa diferente, pero ya solo el hecho de tener la posibilidad de ver y de comprender las cosas de una forma completamente diferente es como cuando a Neo le dan la pastilla roja a la pastilla azul y él elige, bueno, pues quiero ver. Luego ya decidiré si quiero mantenerme en ese camino o no quiero mantenerme. Bueno, pues este taller es eso, es voy, quiero ver, quiero tener esa perspectiva. Y luego una situación importante que todas las personas que asisten a nuestras formaciones y talleres y demás, siempre se va sin guión. Es una cosa curiosa que a veces, tanto a Iván como a mí, a veces nos aterra, ¿no? Cuando nos miramos y decimos, ¿y ahora qué, no? Y empieza pues a brotar la información. ¿Por qué? Porque lo que se trata es a adaptarse
al nivel vibracional y eso no lo hacemos nosotros, que no lo hacen pues quien está detrás de todo esto, señores del sonido, Metatron, Arcángel Miguel, bueno, pues todos esos colaboradores de la sabiduría de las líneas son los que marcan. Entonces, pues ya no perdemos el tiempo de nuestro tiempo, que no es tiempo en preparar, simplemente vamos Lo confiar. difícil es cuando la gente te dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No lo sabemos. ¿Y cómo va a ser? No lo sabemos. Cuando ya hemos hecho ese taller en anterioridad o un retiro en anterioridad, como hemos hecho en Lanzarote en muchas ocasiones, la gente nos pregunta, oye, ¿cómo va a ser? Bueno, pues va a ser así, así, más o menos te haces una idea de cómo va a ser porque ya lo hiciste. Pero como después con cada grupo que viene es diferente, porque claro, dependiendo del grupo, pues vienen los guías de cada persona. Entonces los señores de sonido y el resto del equipo se adaptan a la frecuencia de la gente que viene, se adaptan a lo que esa gente la información que puede recibir. Entonces, bueno, dependiendo del grupo, varía, pero más o menos te puedes hacer una idea. Pero cuando es algo completamente nuevo, como es Glastonbury, ¿qué vamos a hacer a Glastonbury? Pues te puedo decir lo que vamos a hacer por lo que nos lo han dicho, pero ¿qué va a pasar allí? No tengo ni idea. Ahora me preguntáis, ¿qué Tenerife? Pues podemos decir, oye, pues vamos a hacer un trabajo de expansión y de darle una comprensión diferente a cómo veis las cosas. Sí, pero ¿cómo va a ser? Pues no te puedo decir, no sé, no te puedo decir qué te va a pasar a ti a nivel individual, no tengo ni idea. No sabemos. Pues nada, pues esperemos que esas 10 personas acudan y bueno, por mi parte desear lo mejor y que toda esta información, pues bueno, más que se escuche, ¿no? Cuando lo escuchen, que no escuchen, sino que se escuchen ellos, que es lo importante. O que se dejen sentir. Pues nada, Iván, y un besito para todos y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, chao.